Buenos días y feliz sábado. Gracias una vez más por estar aquí en sintonía con nosotros en este sábado, el último sábado de este mes de marzo del año 2020. Quiero una vez más invitarles a que me puedan acompañar, que podamos tener una palabra de oración y podamos ponernos en sintonía con nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias porque tú siempre te preocupas por nosotros. En este momento queremos sacar un tiempo para aprender de ella y sobre todo para encontrar esperanza en este momento en el que estamos viviendo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Muy bien, espero que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares, pudiendo allí estar sentaditos para escuchar la palabra de Dios de una manera a través de las redes sociales, ¿verdad que sí? El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una de las historias más conocidas de la Biblia. Se nos cuenta, la hemos escuchado desde niños posiblemente, y es la historia de Jonás. La historia de Jonás, ese profeta que se ha hecho muy famoso porque desobedeció a Dios y finalmente un gran pez se lo tragó y estuvo en ese gran pez por 3 días y por 3 noches. Hasta que finalmente el profeta pudo aprender a obedecer a Dios y predicó la palabra de él en la ciudad de Nínive. El día de hoy yo no me voy a concentrar en esos detalles de la historia del libro de Jonás, sino que simplemente quiero llamarte la atención a un detalle en particular que aparece en el capítulo 1 del libro de Jonás, que aparece en el capítulo 1 del libro de Jonás. Miren, hay algo que uno aprende en la vida, y es que cuando uno tiene temor, es muy difícil que uno pueda hacer decisiones correctas. Un sabio filósofo alemán llamado Goethe dijo lo siguiente: el temor es un estado de debilidad inerte en el cual cualquier enemigo puede vencerte fácilmente. Repito, el temor es un estado de debilidad inerte en el cual cualquier enemigo puede vencerte fácilmente. En otras palabras, este escritor quiso presentar que cuando uno tiene miedo, uno se inmoviliza y muchas veces no sabe ni qué hacer ni cómo reaccionar. Y yo quiero llamarte la atención porque en esta historia del libro de Jonás nosotros vamos a mirar este concepto de temor y este concepto de reacción que en algún momento Jonás pudo haber experimentado. Yo sé que todos nosotros, de alguna manera u otra, cuando se nos habla de temor, automáticamente hay cosas que nos hacen detenernos. Muchos jóvenes, cuando están llegando ya a su último grado en la escuela, en el grado 12, en su último grado de la escuela fundamental, básica, secundaria, están muy preocupados por los exámenes finales, el SAT, como lo llaman aquí en Estados Unidos, pruebas nacionales en otros países, donde el cuánto usted saque en ese examen depende mucho de su futuro y eso le da a uno un miedo grande. En mi caso en particular, yo tenía mucho miedo de poderle declarar mi amor a quien es mi esposa actualmente. Me daba miedo, me daba pánico porque tenía tanto miedo que ella me dijera que no, que prefería no hacer nada y eso me mantuvo paralizado por un buen tiempo, acercándome a ella, hablándole a ella, pero sin atreverme a decirle cuánto yo la quería. Así que el temor es grave, de verdad es grave, porque es que uno no sabe y es como que así hay algo al cual uno siempre le tiene miedo. Y no importa en la edad que uno esté, el miedo siempre está, ya sea miedo a conseguir, a envejecer, ya sea miedo a viajar, cada uno tiene su fobia. Y en esta tarde a mí me gustaría que nosotros pudiéramos aprender sobre la fobia como se presenta en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, la palabra miedo aparece 3 veces en todo el capítulo. O sea, 3 veces. Aparece en el versículo 5, aparece más adelante en el versículo 9 y aparece más adelante en el versículo 16. Y yo quiero que podamos mirar a estos
3 versículos y aprender sobre Jonás y el miedo. Acompáñenme. Jonás capítulo 1, versículo 5 dice así lo siguiente. Y los marineros tuvieron miedo. O sea, lo primero que se nos menciona aquí del miedo es que el miedo se originó en un grupo en particular. Se originó fue en los marineros. Los marineros estaban muy preocupados, estaban aterrados, si se puede así decir. ¿Qué le produjo a ellos este temor? Bueno, en el versículo 4 nos dice por qué ellos tenían mucho miedo. Dice allí, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense ustedes en un barco, donde ustedes saben que aunque usted sepa nadar, en el momento que hay una tempestad, las olas están grandes, es imposible nadar, mantener a flote, que aún el mismo barco, dice el texto, ellos tenían miedo no de que se iba a hundir, sino que se iba a partir en dos. O sea, se iba a romper. Y una vez que el barco se rompiera, todos iban a caer a la deriva en el agua. Y en esa situación es muy difícil nadar. Y cuando ellos se ven así, lo primero que el texto dice es que ellos tuvieron miedo. Así que era de esperar. Bueno, a los discípulos le pasó algo similar. Estaba Jesús cruzando en digámoslo así, en el mar de Galilea, o el lago de Galilea, de Capernaum, como también recibe el nombre. Y cuando estaban allí, se nos menciona que hubo una tempestad muy grande, muy grande. Y los discípulos estaban tan preocupados que pensaban que iban a morir y le preguntaron a Jesús que por qué no lo ayudaba. Y Jesús estaba durmiendo. Pero ellos estaban allí preocupados porque sabían que podían morir. Y en ese momento lo único que le llevaba a la mente era que vamos a morir y no le preocupaba más nada. Pues aquí en el texto presenta lo mismo. Aquí en Jonás tenemos a este hombre, a estos marineros que cuando ven esta gran tempestad le tienen miedo y no saben qué hacer. Así que cuando uno tiene miedo y uno no tiene solución, ¿qué es lo primero que uno hace? Lo que dice aquí el texto. Y cada uno clamaba a su Dios. Porque cuando uno pierde la esperanza, uno aprende que lo único que uno puede buscar en la vida es Dios. El único problema es que el Dios que ellos tenían era un Dios falso. Así que dice que cada uno comenzaron a clamar a su Dios a ver quién lo liberaba. Y entonces dice el texto, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. O sea, para no perder la vida era mejor perder los bienes materiales. Pues claro, o sea, pero lo que el texto le llama la atención es el pero. Es decir, esta gente está preocupada por no morir, y mientras están preocupadas por no morir y haciendo lo que sea para mantener la nave a flote, dice el versículo, pero, o sea, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense ustedes, en un momento de preocupación, cuando todo el mundo está trabajando para solucionar el problema, hay un grupo que se va y se duerme. O sea, no hace sentido, pero eso es lo que el texto dice. O sea, Jonás no está preocupado, está muy despreocupado y se hace el que no le importa la situación y va y se duerme. Y cuando los de la nave se dan cuenta, van y le reclaman a Jonás. Dice, Jonás, ¿tú no vives en este planeta? ¿Tú no estás viendo lo que está pasando? Tenemos una crisis mundial, no es local, es una crisis que nos va a hacer morir a todos. Así que por favor, vamos a ver si te preocupa por nosotros. Y cuando el texto les reclaman a Jonás, finalmente, ellos le preguntan, Jonás, pero dime, ¿qué es lo que te está pasando a ti? ¿Quién tú eres? Y aquí viene otra vez la segunda palabra, la segunda vez que aparece la palabra miedo. Versículo 9, y dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Wow! O sea, yo sé que ustedes conocen la historia de Jonás, que Jonás se estaba escapando, que Jonás
aunque Jonás no había desobedecido a Dios. Pero aquí Jonás se presenta, cuando se introduce quién es él, él dice, yo soy una persona que teme a Jehová. O sea, al comienzo, la primera vez que aparece la palabra temor, aparece en relación con los marineros. Los marineros dicen, yo temo a la tempestad, yo temo a la crisis, yo temo al problema que tengo, yo temo. Y mi temor es tan grande que estoy muy preocupado al punto que no sé qué voy a hacer. Y Jonás, cuando le preguntan a él, Jonás dice, Jonás, ¿y tú no le tienes miedo a la tempestad? No, 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 yo no le tengo miedo. Yo le tengo miedo a quién es. A Dios. Y eso sí hace sentido, porque Jonás, se dice el capítulo 1, que es al comienzo, que Jonás se levantó, versículo 2, que Jonás se levantó y en vez de ir a Nínive, versículo 3, dice que se fue a Tarsis, lo más lejos de Dios, porque él le tenía miedo a Dios de hacer la voluntad de Dios. O sea, Jonás, ante los problemas que enfrenta, Jonás se da cuenta que el temor, la mayor crisis que una gente puede enfrentar, no es la crisis humana, no es la crisis de la naturaleza, es la crisis de que Dios te confronte, de que Dios te haga un llamado, de que Dios te diga, ven, haz la misión, ven conmigo, acércate a mí, haz lo que te pido. Y Jonás le tiene tanto miedo a Dios que en el momento de la crisis, Jonás no le importa la crisis, lo que le importa es Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en una situación donde temerle a Dios se te ha hecho menos que temerle a la crisis. Yo creo que hay muchos que hasta la fecha de hoy están tan preocupados por el coronavirus, por la crisis que estamos enfrentando, que se han olvidado que el mayor temor que deberíamos tener es si tú y yo estamos en obediencia a los principios de Dios. O sea, Jonás temía a Dios, pero el otro grupo temía ¿a quién? A la circunstancia, al problema que estaban enfrentando. Así que Jonás se destapa y finalmente revela que es un desobediente. Y por tercera vez aparece la palabra miedo. Versículo 16. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. O sea, yo quiero que ustedes observen el principio. Al comienzo aparecen estos marineros que le temen a la tormenta, pero al terminar el capítulo 1, el temor de los marineros cambia. Ya ellos no le tienen miedo más a la tormenta, le tienen miedo ¿a quién ahora? A Jehová. ¿Por qué le tienen miedo a Jehová? Es decir, ¿qué hizo el cambio? Porque ciertamente Jonás no fue muy bueno en su predicación. Jonás no le interesó tanto a preocuparse por ayudarlos a ellos. Jonás no le dio esperanza de salvación a ellos. Lo único que Jonás manifestó fue tenerle miedo a Dios. Pero eso no produjo en ellos que le temieran a Dios. ¿Qué produjo miedo? Bueno, en el versículo 15, el versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová los marineros y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, Jonás, que era muy infiel, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y dice que, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Noten, ¿qué le produjo a ellos este temor? Cuando ellos vieron que había un Dios mucho más poderoso aún que la tormenta. Y cuando ellos se dieron cuenta que había un Dios mucho más poderoso que la tormenta, su temor cambió de tormenta a ese Dios. O sea, ellos aprendieron que si la tormenta era grande, ellos dicen que el Dios era mucho más grande porque ese Dios controlaba, tenía el control de la tormenta. O sea, este texto me revela algo a mí en particular, que muchas veces nuestro temor está muy mal enfocado, porque está enfocado en lo que se ve y no en lo que produce lo que se ve. Es decir, la tormenta había sido mandada por Dios
y la gente estaba preocupada por la tormenta, pero quien controlaba la tormenta era Dios. Por lo tanto, el temor no debía estar en la tormenta, debía estar ¿en quién? En Dios. Y yo creo que a veces el problema se hace tan grande que tú y yo nos olvidamos de esa faceta de Dios. Y yo creo que no siempre necesariamente nosotros tenemos que mirar que todos los acontecimientos malos que pasan es Dios que lo manda. No estoy diciendo con esto que el coronavirus fue mandado por Dios. Estuve hablando recientemente en otra presentación que las pandemias en la Biblia vienen como consecuencias de la desobediencia, pero no necesariamente como castigo de Dios. Pero cuando a veces nos concentramos en lo que está pasando en nuestro medio, nos olvidamos que hay un Dios mucho más fuerte en donde deberíamos enfocarnos, en donde deberíamos presentar nuestro temor. Nuestro temor debería estar en si estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús. Nuestro temor debería estar preocupado si tú y yo estamos siéndole fieles a Dios en este momento. Pero sobre todo, nuestro temor debería estar simplemente desenfocado en lo que vemos y enfocado en el Dios de la Biblia. Le voy a explicar esto volviendo otra vez al paralelo que le mencioné anteriormente de Jesús, que aparece al final de Marcos, en el último versículo de capítulo 4 de Marcos. Y le voy a presentar la historia. Miren, la historia presenta a estos hombres con miedo, con tanto miedo que se olvidaban que en el barco, ¿quién estaba? ¿Quién estaba en el barco? Ellos no estaban solos. ¿Quién estaba en el barco? Estaba Cristo Jesús. Pero el miedo era tan grande que cuando ellos vieron la tormenta, se olvidaron del poder que tenían a su merced. Se olvidaron de que Jesús estaba con ellos a su lado. Y cuando se cansaron de buscar soluciones humanas, de agarrar agua y sacarla del botecito y tirarla fuera del mar. Cuando se dieron cuenta que por más que hacían eso no era una solución, decidieron finalmente mirar, y dice la Biblia que vieron a Jesús y se dieron cuenta que Jesús estaba también durmiendo como Jonás. Le dijo, Jesús, ¿qué tú haces? Y entonces Jesús se levantó y le dice, ¿por qué ustedes tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? Dígame, ¿a qué le tienen miedo? Señor, ¿tú no estás viendo la tormenta? Y dice la Biblia que Jesús se paró y dice que automáticamente la tempestad paró. Y los discípulos dijeron una palabra interesante que quisiera leerla en Marcos capítulo 4. Miren esta frase que Jesús, que ellos dijeron, el último versículo, versículos 40 y 41. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Asustados al punto que ya están desesperados. Y entonces hace la pregunta, ¿cómo es que no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Y el 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? O sea, noten, aquí hay un paralelo muy estrecho entre la historia de Jonás. Lo mismo, un grupo de personas que están en un barco con miedo, está durmiendo su Salvador, y cuando su Salvador le presenta y le calma, ellos se dan cuenta que su temor era, ¡oh! ¿Quién es este? Dice que tuvieron con gran temor sobre este gran Jesús. Pero otra vez la palabra clave está en el 40. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? O sea, ustedes se están olvidando de quién soy yo. Yo soy Dios que estoy con ustedes. Yo soy Dios el que lo protege. Así que cuando ustedes tengan problemas, cuando tengan preocupación, no se olviden de mí. ¿Por qué me tienen que buscar de último? ¿Por qué cuando hay problemas, yo soy tu última opción? Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Es decir, cuando ustedes tengan problemas, espero que yo no sea su última opción. Si te enfermaste del coronavirus, ve al hospital, haz todo lo que tú puedas, pero no te olvides de mí. No me deje a mí como última opción. En la iglesia tenemos algo en particular. Cuando una gente se enferma, hacemos todo lo posible para ayudar a que la persona se enferme. Y cuando ya se está muriendo, que ya decimos que médicamente no hay solución, entonces citamos a Santiago 5:16. Si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y oren, que la fe del justo sanará al enfermo. Y decimos, oremos por él. ¿Por qué tenemos que llegar al final? ¿Por qué? Porque hay que sufrir tanto cuando la solución estaba desde el comienzo al lado de nosotros, que era con Cristo Jesús.
Lo interesante es que esta historia de Marcos continúa en el capítulo 5 con el siguiente concepto de temor. Y ahora los discípulos llegan a la ciudad llamada Gadara, y cuando salen era de noche y llegaron a un cementerio. Imagínense ustedes todo fúnebre, oscuro, un cementerio, y le aparece una persona caminando tipo zombie. ¡Oh! Y los discípulos se asustaron tanto que corrieron. Y Jesús se queda parado y los mira. ¿Qué ustedes hacen? Señor, ¿tú no ves ese zombie? Ese muerto viviente que salió de esa tumba. ¿Se olvidaron con quién ustedes están? O sea, estas personas, estos discípulos habían experimentado el poder de Dios hace unos minutos. Y pasando unos minutos, otra vez le llegó el miedo y se olvidaron que Jesús estaba con ellos. O sea, el miedo es algo normal. Lo que Jesús nos dice no es que no tengamos miedo, es que no nos olvidemos de Él. Y automáticamente Jesús lo que hizo fue con este hombre que salió, le dio a los discípulos, mira quién es él, es un endemoniado, y en este momento le voy a sacar el demonio. Y allí Jesús hizo un gran milagro en esa ciudad de Gadara. Que al igual que hoy, yo quiero que tú el día de hoy entiendas que Dios quiere hacer un gran milagro en tu vida y el temor no debería estar más en tu vida. Quiero que ustedes pudieran en este momento entender que el coronavirus no lo es todo. Lo que es todo es Cristo Jesús. Y es mi motivación en esta tarde de que tú y yo podamos concentrarnos en Jesús, que tú y yo cambiemos la vista en lo que nos está preocupando y cambiemos la vista a lo que es verdaderamente el Dios Todopoderoso que es Cristo Jesús. Ojalá que durante toda esta situación, durante toda esta emergencia nacional, durante todo este momento en el que estamos ahora con escasos recursos, donde la economía está cayendo, que nuestra preocupación no sea la economía, que nuestra preocupación sea la vida, porque es más importante. Es más fácil revivir la economía, dijo Bill Gates, que revivir a un ser humano. Preocupémonos por la salud, preocupémonos por nosotros, pero sobre todo, durante todo este tiempo, no nos olvidemos de Cristo Jesús, porque al fin y al cabo llegará un día en que tendremos que levantar nuestras miradas y ojalá que nuestro temor no sea en aquel que viene, sino no sea en los problemas que nos vienen, sino en aquel que viene por cuanto le hemos sido fiel. Ojalá que tú y yo podamos decir como Jonás el día de hoy, en el nombre de Jesús, aunque estoy ahora mismo no en la mejor relación con Dios, yo temo a Jehová. Que aunque ahora mismo no le esté pasando bien, mi temor está en Jehová. Claro, entiendo y reconozco el problema. No me quiero hacer como Jonás y esconderme y dormirme y hacer como que la sociedad no me importa. Pero no voy a enfrentar el problema sin esperanza. En el nombre de Jesús lo voy a enfrentar y voy a decir, Señor, tengo fe en ti. Tengo fe en ti. Voy a seguir hacia adelante y voy a seguir confiando en ti. Porque he aprendido que aunque los problemas son grandes, yo sirvo a un Dios que es mucho más grande, a un Dios que es mucho más poderoso y a un Dios que no abandona a todos aquellos que vienen hacia Él. Que de esta manera se pueda cumplir quizá el mensaje del primer ángel que dice a gran voz, Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Ojalá que tú y yo podamos comenzar a temer a Dios, que le demos gloria a Él, porque en estos eventos finales a los cuales nos estamos acercando, nuestra única esperanza es escondernos en aquel que es la roca, Cristo Jesús. De manera que cuando Él venga en gloria, no tengamos que arrepentirnos de no haberle servido. Quiero darte esperanza y decirte, busca a Jesús, búscalo, escóndete bajo su sombra, porque el que está en Cristo tiene realmente seguridad. Y al final de toda esta tormenta, cuando esta tormenta acabe, ojalá que tú seas como esos marineros, que al final termines alabando a Dios. Y si tú eres un Jonás, a pesar de que Jonás estaba en rebeldía, hay algo que me encanta la atención, que sin darse cuenta Jonás en su rebeldía salvó a estos marineros que eran incrédulos, que creían en otros dioses, pero que en un momento determinado Dios les dio la oportunidad para que testificaran, le dijeran que no perdieran la esperanza, que había un Dios y que si ellos hacían lo que Dios le pedía, que era tirarlo al mar, ellos se iban a salvar. Y cuando Jonás le predicó de esta manera,
este grupo salió, wow, ahora creo en Jehová, ahora creo en Él, y dice que le adoraron. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad para nosotros como cristianos, número uno, afianzar nuestra fe en Jesús, seguir confiando en Él, que nuestro temor sea en Él. Número dos, aquellos que no temen a Jesús, que sea nuestra oportunidad de testificar de que hay un Dios poderoso, que en esta situación el mundo no se acaba, que el mundo se acaba siempre cuando Jesús lo diga, cuando Dios venga en su gran venida. Y en ese momento lo más importante es estar con Él. Así que aprovecha la oportunidad para testificar, para que todo este mundo, toda la comunidad que nos rodea, todo el mundo, toda la persona que tiene contacto con nosotros, lo que termine, lo que aprenda de nosotros en esta situación dolorosa es, wow, de verdad que tú tienes un Dios poderoso. De ahora en adelante le voy a alabar. Qué lindo testimonio sería eso. Que en una situación que parece que el mundo se va pie hacia abajo, que va empinado hacia la perdición, hacia la falta de esperanza, nosotros como cristianos pudiéramos elevarle para que piensen más en Dios y final al cabo ellos puedan adorar al verdadero Dios y sean ahora gente que digan, yo antes servía a dioses falsos, pero ahora yo sirvo al Dios verdadero. Antes yo le temía a no tener dinero, ahora le temo a no tener a Dios. Antes yo le temía a fallar al examen, ahora le temo a fallarle a Dios. Antes yo tenía miedo a no ser fiel a mi jefe y violar así los principios de Dios. Hoy prefiero decir que prefiero obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y que hoy tú puedas decir, antes yo le temía a recibir una pestilencia, a recibir una enfermedad, pero he aprendido que hoy le temo a Dios a no recibir la salvación. Ojalá que de hoy en adelante tu temor sea el de Dios. Así que yo te pregunto, ¿a qué tú le temes? ¿Le temes a los problemas? Yo quisiera cambiarte tu foco y decirte, ¿a quién tú le temes? La pregunta no es un qué, la pregunta es un quién. Porque ese quién es el más poderoso y es la única persona de la cual nuestro destino depende. De Él depende que nosotros tengamos vida eterna o de Él depende que nosotros tengamos perdición eterna. Así que vuelvo y te pregunto, ¿a quién le temes? ¿Le temes a Dios? Si no le temes a Dios, quiero invitarte a que de hoy en adelante tú puedas buscarle a Él de corazón y puedes decirle, Señor, perdóname, porque me he preocupado tanto de la vida que me he olvidado de temerte a ti. Me he preocupado de perder el trabajo y no de perderte a ti. Y ahora me doy cuenta que perdí el trabajo y tampoco te tengo a ti, cuando tú nunca me abandonaste. Y el día de hoy quiero venir a tus pies y arrodillarme y decirte, Señor, perdóname, porque realmente a ti yo no te quiero perder. Ojalá que ese sea tu temor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en el cielo, en este momento queremos pedirte, Señor, que tú nos cambies, que nos cambie el foco de temor que tenemos. Yo creo que muchos estamos como los marineros, Señor, que cuando nos vino esta pandemia nos preocupamos tanto por la pandemia del coronavirus que nos olvidamos de tenerte temor a ti. Que nos olvidamos de que tú eres el Dios Todopoderoso y te queremos pedir perdón por eso, Señor. Ayúdanos a mantenernos confiados en ti. Pero otros, Señor, han sido como Jonás, que se han hecho caso omiso de esta pandemia y se han despreocupado demasiado del problema y se han escondido en vez de estar anunciando el poder que tú tienes. En vez de llevar la gente a Cristo Jesús, a ti, lo que se han ido a esconder a sus casas, lo que han ido es a esconder tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú nos des oportunidad, que aunque no sea necesariamente en persona, porque queremos mantener aislamiento debido a la enfermedad contagiosa, que podamos tomar las redes sociales o el teléfono para decirles a otros, no te sientas desesperanzado, hay esperanza en Cristo Jesús. Que perdiste el trabajo, eso no es nada. La economía se recupera, pero la salvación es una sola vez. Hoy quiero, Señor, invitar a todo el mundo a que podamos ser fieles a ti y a que desde hoy en adelante nuestro temor sea basado en Cristo Jesús, que sea nuestro temor en Jehová. A ti damos gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Que Dios me le bendiga mucho. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios me le bendiga.